Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Lali y hoy les quiero mostrar cómo hice este poro de peluche del juego League of Legends. Estos bichitos simpáticos son bastante fáciles de hacer, así que si nunca hiciste un peluche, esto está muy bueno para arrancar. Esto no va a ser muy lo que se dice un tutorial, sino más bien mostrarles el proceso que yo hice. Así que hay algunas idas y venidas con los pasos a seguir, pero seguro se van a dar una muy buena idea de cómo hacerlo ustedes si quieren. Un poro es básicamente una bola peluda con patas y lengua, por supuesto. Así que voy a empezar haciendo un molde para confeccionar una esfera. Tomé una hoja de papel A4 y doblé a la mitad y después la volví a doblar. En el lado corto marqué 5 centímetros y dibujé una curva desde ese punto hasta la esquina superior, como se puede ver acá en el video. El resultado es esta formita alargada de 30 por 10 centímetros. La tela que voy a estar usando es este peluchito que tiene pelo bastante larguito del derecho y en el revés tiene este tejido que es bastante rígido que sostiene el pelito en su lugar. Voy a colocarlo del revés y voy a marcar con lápiz 6 gajos con el molde de papel que acabo de hacer, teniendo en cuenta que la orientación del pelo siempre vaya hacia abajo y no en diagonal o hacia los costados, porque si no el poro nos va a quedar con un peinado medio estrambótico. Ahora, para cortar el peluche es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Hay que cortar solamente la parte del tejido del revés, evitando cortar los pelitos en sí. Primero porque si no algunos pelos van a quedar más largos que otros y queda un espanto. Y segundo porque vamos a llenar todo de pelos volando por el aire y se pone muy caótica la cuestión. Les recomiendo para esto usar una tijera afilada pero chiquita y tener mucha paciencia. Una vez que corté todos los gajos, voy a empezar a formar mi esfera. Enfrento los derechos de 2 de los gajos, fijándome que la orientación del pelo siempre apunte hacia abajo como los cortamos, y tratando de coser solamente el tejido del revés, agarrando la menor cantidad de pelo posible con la costura. Voy a hacer esto consecutivamente con 5 de los gajos. El sexto gajo todavía no lo vamos a coser. Primero para jugar un poco con este turbante esquimal medio raro que me quedó acá. Y después porque si lo cosemos no vamos a tener ningún orificio para dar vuelta a la esfera y que quede el pelo hacia afuera como corresponde. Así que antes de cerrar todo, lo que voy a hacer es aplanar mi esfera, como se ve acá, y cortar con la tijera por el centro de los gajos, casi hasta llegar a la próxima costura. Como pueden ver, esto yo lo hice con la tijera grande, pero les recomiendo hacerlo con una chiquita, como les mostré al principio, para no cortar los pelos de la tela como les comentaba antes. Fue un error que después tuve que hacer algunos malabares para corregirlo y bueno, no se los estoy mostrando acá, pero créanme, no se los recomiendo. Este corte no solo va a servir para poder dar vuelta a mi esfera, sino que además va a ser también la apertura para la boca del poro. Para formar el interior de la boca hice 2 semióvalos cuya parte curva coincida con la medida de la apertura de la boca que acabo de cortar. Después de eso hice un molde para la lengua, que es súper característica en estos animalitos. Una vez que tenía mi molde hecho, corté 2 lenguas de raso rosa y una de goma espuma de medio centímetro de espesor. Cosí a máquina todo alrededor, dejando la parte recta sin coser. Por ese lugar abierto que dejé es por donde voy a dar vuelta todo para que la goma espuma quede del lado de adentro. Y ahí voy a volver a la máquina para hacer una costura recta por el centro para formar el pliegue de la lengua. Ahora voy a hacer un sándwich de la lengua con las piezas de la boca que había cortado previamente. Voy a dejar esto de lado por el momento y voy a hacer los cuernitos del poro. Para tener una mejor idea de la dimensión y forma que tienen que tener, rellené mi esfera provisoriamente con un almohadón y dibujé en papel lo que sería el perfil del cuernito.
Yo acá no me estoy haciendo mucho problema porque quede tridimensional, porque el material que estoy usando es un modal gamuzado que se estira un montón. Así que el relleno mismo le va a dar forma al cuerno. Pero si van a usar alguna tela que no sea elastizada, tengan eso en cuenta a la hora de cortar un molde que se adapte a la tela que van a usar. Voy a cortar 4 formitas, 2 para cada cuerno. Y como hice con la lengua, voy a enfrentar los derechos, coser y dejar una apertura abajo para darlos vuelta. Después los relleno con guata, vellón o en mi caso, como estaba corta de materiales, lo rellené con algodón común y corriente. Ahora que ya tengo varios elementos terminados, voy a cerrar mi esfera como para empezar a darle forma. Después voy a coser solo la parte superior de la boca. Este paso lo hice a mano para ser más cuidadosa, pero tranquilamente lo podría haber hecho a máquina. Ahora voy a dar vuelta a mi poro para que quede del lado derecho y lo voy a rellenar. En este caso usé pedacitos de goma espuma, que sería una opción bastante económica, pero pueden usar vellón siliconado para que quede bien esponjosito o retazos de tela si quieren reciclar un poco. A este punto lo rellené más o menos a un 80%, digamos, porque antes de terminar voy a coserle los ojos y necesito tener un poco de espacio adentro para maniobrar. Para los ojitos usé estos botones entelados negros que no tienen agujeros, sino que se cosen del lado de atrás. Así no quedaban agujeritos raros en los ojos, ¿no? Los ubiqué para ver dónde ponerlos y con aguja de hilo los cosí en su lugar. Esta parte fue un poco complicada porque tenía que ir pasando la aguja con la ayuda del orificio de la boca que quedó abierto y bueno, era un poco engorroso, pero con paciencia lo pude hacer. Tengan en cuenta que si este peluche va a estar en manos de niños, tienen que estar muy bien agarrados los ojitos o directamente usar ojitos de seguridad que se venden en las mercerías también, porque bueno, obviamente un nene chiquito los puede llegar a arrancar, comérselos o lo que sea y puede ser peligroso. Pero bueno, si son grandulones como yo y les siguen gustando los peluches, no creo que haya mucho problema con eso, ¿no? A la mañana siguiente volví y me encontré con este ser extraño que parecía como un Pac-Man sin alma. Y la verdad que no me convencía mucho la carita que iba tomando. Así que modifiqué un par de cosas. Primero, para darle un poco más de forma, me pareció que los ojos tenían que estar como más hundidos, ¿no? Más adentro en su lugar. Así que tomé de nuevo aguja de hilo y lo pasé varias veces de un ojo al otro. Esto hizo que los ojos se hundieran un poco y que en el medio quedara como un sector más sobresaliente que le daba como más formita de nariz. No sé si me explico, pero bueno, básicamente le da más forma de cara y menos de pelota pinchada. Rellené al poro con un poco más de goma espuma y cuando terminé no me convencía más el tema de la boca, así que la descosí. Hice una lengua más ancha. Ahí, como pueden ver, estoy comparando la vieja con la nueva. Y después me pareció que el interior de la boca tenía que ser como más profundo. Así que marqué un nuevo molde y corté más tela para esa parte. De paso, y por si lo quieren hacer ustedes y que no se les complique tanto la vida como a mí, al final de este video les muestro todos los moldes finales para que no estén luchando con las proporciones y se ahorren un poco de trabajo. Como pueden ver, mi poro ya va tomando otra forma. Lo siguiente va a ser acomodar los cuernitos. Lo que yo hice fue acomodarlos justo sobre las costuras exteriores a los ojos, con las puntas apuntando hacia atrás, asegurándome de que queden lo más simétrico posible. Lo bueno de trabajar con tela de peluche es que las costuras a mano quedan redisimuladas, porque el mismo pelo las tapa, así que no hace falta ser súper prolijo o perfeccionista. Ya el poro tiene una pinta mucho más simpática, pero para darle un toque más de vida le pinté con acrílico un puntito blanco en cada ojo, ayudándome con la bolita del alfiler para simular el brillo en la mirada. Para ir terminando le agregué las patitas. Basándome en la altura del poro hice este molde. Lo marqué en mi tela de peluche y corté 4 piezas. De nuevo, teniendo en cuenta que el pelo siempre tiene que apuntar hacia abajo, ¿no? Doblé a la mitad
y cosí a máquina para formar una especie de cilindro. Para la huellita hice un círculo cuyo perímetro coincide con el lado curvado del molde anterior. Lo corté en la misma tela marrón que usé para los cuernitos y lo cosí a mano a cada una de las patitas, pero del lado recto. Di vuelta a la pata para que quede del derecho y coloqué más relleno. Una vez que tenía las 4, ubiqué las patas de nuevo con cuidado para que queden simétricas y bien ubicadas, y las cosí en su lugar. La parte más alta de la pata tiene que quedar del lado exterior del cuerpito. Por último, como un detalle opcional, hice 3 marquitas con costura para generar los deditos en las huellas. Así quedó mi poro terminado. Si quieren se les podría agregar más detalles. Hay algunos dibujos en los que tienen un corazón en la pancita, un rabo de conejo o incluso los bigotes tipo Brown. Eso ya queda a imaginación de ustedes. Y como lo prometido es deuda, les muestro todos los moldes que usé, ubicados sobre mi manta de corte para que puedan ver bien las medidas en centímetros y puedan reproducirlos fácilmente.